a grabar y vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a comenzar otra vez porque recién comencé a grabar. Afortunadamente no habíamos adelantado mucho y Mercedes aquí me recordó de grabar. Gracias, Oli, por siempre estar adelante de estos estudios y permitirme ser coanfitrión contigo. Pues bien, repasando un poco, en toda esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo utiliza dos palabras principalmente para adelantar su argumento, y debajo de todas esas dos palabras coloca una serie de otras palabras que ayudan a explicar o a entender la palabra principal. Esas dos palabras principales son ley y gracia. La ley es algo que tú le das a Dios. La ley es algo que tú pones en las manos de Dios. Es obediencia. Es obras que tú pones en las manos de Dios. La gracia es algo que tú recibes de las manos de Dios. En la gracia, Dios da con sus manos y tú recibes con las tuyas. Tú tienes las manos abiertas y Dios llena tus manos con la gracia. Mientras que en la ley, tú das tus obras, tú das tu voluntad, tú das tus mejores cosas, las das a Dios. El asunto es que cuando llegan nuestras obras a Dios y cuando llega nuestra obediencia a Dios, llega toda manchada, llega toda imperfecta. Especialmente llega manchada e imperfecta con nuestra naturaleza pecaminosa, la cual el apóstol Pablo llama la carne. Y la carne pertenece a esa serie de palabras bajo la ley. La carne, la muerte, condenación, todas esas palabras van bajo el rubro de la ley. Así que cuando nuestras obras llegan a Dios, llegan defectuosas, llegan imperfectas y llegan también incompletas. Porque debido a nuestra naturaleza pecaminosa, lo cual se llama la carne, nunca podremos dar lo suficiente a Dios. La ley siempre nos mira dentro de nosotros, dentro de lo más profundo, y nos acusa de que nuestras obras siempre tienen un poco o mucho de interés propio. Nos gusta cuando la gente nos felicita por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Y no es que dejemos de hacer cosas buenas porque la gente nos felicita, pero siempre se interpone allí nuestro orgullo, y cuando nosotros le ofrendamos eso a Dios, pues Dios ve que eso tiene su manchita pequeña o grande de orgullo, y Dios no la puede aceptar como una ofrenda suficiente para darte la salvación. Es una ofrenda que nosotros podemos dar a Dios, pero jamás será suficiente para lograr nuestra salvación o que Dios nos justifique. Esa es otra palabra que pertenece, como nosotros vimos, pertenece al rango de la gracia. La gracia se da por medio de la justicia de Cristo. La gracia y la justicia de Cristo son cosas iguales. La gracia es gracia porque está allí repleta de la vida de Cristo, una vida que sí alcanzó todas las normas que Dios requiere de cualquier ofrenda humana. Y Dios entonces nos regala
la vida de Cristo a nuestra cuenta. Eso se llama justificación, justicia. Quedamos nosotros inscritos en los libros de Dios como verdaderamente justos, porque Dios así lo ha declarado. Él ve esa fe, una fe débil también, una fe defectuosa, pero es una fe, el Señor Jesús dijo, como un grano de mostaza. Hoy diríamos como una molécula de fe o un átomo de fe. Y aún hay partículas mucho más pequeñas que pudiéramos pensar. Así que todo lo que Dios quiere ver es una triza, algo de fe, y con eso nos llena rebosando de la gracia. Por eso es gracia, porque no es algo que se nos da en base a lo que merecemos, sino se da en base a lo que no merecemos. Así que estas son varias palabras que el apóstol Pablo va desarrollando, y otra palabra ahora que en el capítulo 8 él incorpora en esta serie de frases bajo la gracia es el espíritu. Vivir bajo el espíritu, vivir según el espíritu. Esta es ahora una nueva serie de palabras, una nueva frase que el apóstol incorpora a toda esta serie de palabras. También a lo largo de este capítulo 8, el cual no vamos a poder terminar esta noche, nos va a faltar tiempo, porque el apóstol Pablo va a tratar, ya llegando al versículo 29 de Romanos 8, va a tratar del tema de la predestinación, que es un tema que a todos les interesa y que ciertamente nos llama la atención. Cuando nosotros vemos estas palabras acá de que Dios algunos, a los que predestinó, es lo que dice el versículo, no dice algunos, sino dice a los que predestinó, a los que llamó, a estos también predestinó y a estos también justificó. Así que es un tema que requiere bastante atención, porque claro, a todos nos gustaría saber que somos predestinados y no estamos fuera de los que Dios ha predestinado. Así que vamos a dedicar un estudio más completo. Yo creo que será la semana entrante cuando llegaremos al tema de la predestinación. Pero para entender el tema de la predestinación, es importante entender y recordar lo que nosotros vimos en el capítulo 5. En el capítulo 5 nosotros vimos como un solo hombre, Adán, en representación de toda la raza humana, nos arrastró a la perdición, a la condenación por un solo pecado, el pecado de nuestro primer padre y de nuestra primera madre. Toda la raza quedó bajo pecado, quedó bajo condenación y muerte. Pero luego, por la obediencia de un solo hombre, ustedes recuerdan a Romanos 5, por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, entonces, Él trajo justicia y salvación a toda la humanidad. Así que para poder, y esto se los doy como un adelanto del estudio de la semana entrante, para poder entender el tema de la predestinación, es importante recordar el tema del capítulo 5, que se trata la representación. Así que si ustedes están tomando notas, ustedes pueden poner allí esas dos palabras juntas, representación y predestinación, que van juntas. Y de paso, la predestinación también va bajo la serie de palabras que pertenece a la gracia, justificación, salvación, vida eterna, justicia
y ahora vivir conforme al Espíritu o de acuerdo al Espíritu, como lo vemos aquí en la primera parte de Romanos. Así que comenzamos ahora con los primeros versículos del capítulo 8, porque son de inmenso consuelo para el creyente, porque la semana pasada nosotros vimos cómo hay esa lucha dentro del cristiano. La ley quiere agarrarnos por el cuello y decirnos obedece. Y nosotros con nuestra mente decimos, sí, yo quiero obedecer. Yo quiero ser perfecto ante ti. Yo quiero vivir en perfecta santidad. Es decir, apartado, así como tú me has puesto, tú me has apartado para ti. Yo quiero vivir en ese lugar apartado que tú me has colocado. Yo quiero vivir en perfecto amor hacia mi prójimo. Yo quiero tratar a mi prójimo aún en mis pensamientos. Quiero tratar a mi vecino o a cualquier otra persona que yo conozca, y hasta los que no conozco, yo los quiero tratar con gracia. Pero dice el apóstol Pablo que veo otra ley aquí en mi mente que lucha contra esa ley. Y yo no entiendo lo que hago, porque lo que quisiera hacer no lo hago, más bien hago lo que no quiero hacer. Y hay esa lucha constante dentro del cristiano en que la ley quisiera seguir amordazándonos, agarrándonos por el cuello y decirnos, obedece, obedece, y la carne se opone. Y nosotros vimos en el versículo 7 como todo lo que hace la ley es como cuando uno está cocinando al fuego con leña. El fuego comienza a apagarse, o uno recién está prendiendo el fuego y uno sopla sobre el fuego para que le caiga más oxígeno al fuego, o se está apagando el fuego y uno echa más leña y uno agarra la tapa de la olla y comienza a echar aire al fuego. Bueno, eso es la función de la ley en nuestras vidas. La ley viene y echa aire al fuego de nuestra carne pecaminosa y dice, obedece, obedece, obedece. Y la carne dice, ¿cómo? No me eches tanto aire, yo estoy contento aquí quemando este pedazo de leña. Y entonces la carne se rebela contra la ley. Esa es la función de la ley, que atisba, le echa fuego, le echa más oxígeno a nuestra naturaleza pecaminosa, y el resultado entonces, en vez de ser santidad, en vez de ser amor, en vez de ser obediencia, es lo opuesto, es rebelión, es pecado, es perversión. Así que hay esta lucha dentro del creyente. Y sin embargo, es un consuelo para el creyente, porque el hecho de que hay lucha es que hemos sido receptores de la gracia. Hemos sido justificados. Vivimos bajo una nueva ley, y a esa ley es la ley que llama el apóstol Pablo la ley del Espíritu. Porque el que no siente la lucha está totalmente entregado a la carne. Los que están en la carne, los que están totalmente arrastrados por la corriente del paganismo de este mundo, ellos no sienten esa lucha. La lucha que ellos sienten más bien es cómo puedo alimentar más y más a la carne. ¿Cómo puedo tomar una droga mejor? ¿Cómo puedo tener un mejor amorío? ¿Cómo puedo robar más dinero? ¿Cómo puedo aprovecharme más del otro? Y es esa la lucha que los tiene a ellos en la vida, pero ellos no sienten esa lucha del espíritu hasta que llega la ley. Y por eso es importante
también en la predicación del Evangelio, como ustedes recuerdan en Romanos 1 y 2, el apóstol Pablo dice que la ley es importante para la predicación del Evangelio porque trae conciencia a la persona. Le trae inquietud de que la vida que está viviendo es una vida de muerte, es una vida que no le trae nada bueno, es una vida que lo carcome, que no lo llena. Y por eso siempre piensa llenarse de algo más que en vez de traerle vida le va a traer muerte. Y entonces la idea es que tanto en el pagano cuando escucha la ley como en el creyente cuando escucha la ley, eso nos impacienta a tal punto que nosotros no tenemos ningún otro recurso que decir como el apóstol Pablo dijo allí al terminar Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este hombre de pecado? Más gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces el apóstol Pablo aquí en Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, a pesar de que esta lucha ruge entre ustedes y a veces la tormenta es terrible, la tentación es terrible y el cristiano no siente esa paz que quisiera sentir, sino siente la mera tormenta y los truenos y los relámpagos y el aguacero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, esta es otra frase que pertenece a la serie de frases y palabras que caen bajo, ¿cuál de ellas? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Pues claro, sería una frase que cae bajo la gracia. Los que no andan conforme a la carne. Y nuevamente, esta palabra carne se puede sustituir por ley. Los que no andan conforme a la ley. Estamos hablando de la ley de Dios. Aunque nos parezca lo más extraño que el apóstol Pablo dijera eso, sino conforme al Espíritu. Así que aquí el apóstol Pablo contrapone la carne contra el espíritu. Y nuevamente en el versículo 2 aclara estas dos leyes, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora esa es como la ley de la gracia. La ley de la gracia en Cristo Jesús y la vida que Él me ha dado me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Pues son los 10 mandamientos, son todas las leyes del Antiguo Testamento que buscaban precisamente convencernos de pecado, de la perversidad que tenemos en nuestra naturaleza que se opone a las cosas de Dios y que nos traía la muerte. Pero ahora la ley de la gracia, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y de paso, yo quiero mencionar acá o pedirles que ustedes observen que el espíritu de vida en Cristo Jesús, esas dos frases que incluyen a estos dos seres de la divinidad, el espíritu y Cristo Jesús, van unidos. El Espíritu Santo nunca va separado de Cristo Jesús, porque la misión del Espíritu Santo es mostrar a Cristo, señalar a Cristo. Porque hoy lo que se escucha mucho en las predicaciones es que realmente Cristo queda a un lado, de vez en cuando lo mencionan, pero pareciera que ahora el Salvador es el Espíritu Santo.
y nosotros le oramos al Espíritu Santo, alabamos al Espíritu Santo, le cantamos al Espíritu Santo. Y yo me imagino que el Espíritu Santo hace así, no, 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 no se trata de mí. Yo solamente sé dirigirlos a Cristo. Yo estoy aquí para mostrarles la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Yo me hago pequeño, así como Juan el Bautista decía. Juan el Bautista, el hombre más lleno del Espíritu y el que representa al Espíritu Santo, él decía, yo debo menguar y él debe crecer. Esa es la misión del Espíritu Santo. Yo debo menguar y Cristo debe crecer. Y donde Cristo está creciendo en su gracia, en su santidad, en su exaltación, en su sacrificio, donde se escucha a Cristo alabado, exaltado, allí está el Espíritu Santo. Donde se escucha solamente el Espíritu Santo, allí no está el Espíritu Santo, porque si estuviera el Espíritu Santo, se estuviera exaltando y alabando a Cristo. Es otro espíritu que hay allí. Y a mí me da celo cuando yo escucho eso, porque si de veras estuviera el Espíritu Santo, entonces se exaltaría el sacrificio de Cristo, su vida, su gracia, su muerte, su sepultura, su resurrección, su intercesión ante el Padre, su segunda venida. Todas esas cosas son las cosas que el Espíritu Santo se goza en presentar y en alabar. Así que bueno, ese es mi pequeño sermón dentro del sermón, porque aquí el apóstol Pablo habla acerca de eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nunca actúa separadamente de Cristo Jesús. Él solamente sabe exaltar, alabar, engrandecer la obra de Cristo. Así que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, la ley de Moisés. Y ahora lo hace más claro. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Así que la ley de por sí no es débil. La ley es grande, es poderosa. Pues es como una espada de dos filos que penetra. Pero la ley se hace débil cuando encuentra nuestra carne. Es como si la ley encontrara basura, encontrara algo inútil que no puede obedecer la grandeza del amor de Dios. Entonces la ley queda debilitada no porque es débil en sí, sino porque se encuentra con nuestra carne. Y al fin y al cabo, la ley no tiene ningún otro lugar donde operar sino en nuestra carne. Así que la ley quedó en una imposibilidad. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en la humanidad, Él se presenta como una nueva humanidad. Recuerden a Romanos 5. Él enviando a su Hijo en carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros? A mí me gustaría condenar al pecado en mi carne a cada instante de mi vida. Pero no puedo.